Ya. Ahora lo que vamos a ver desde ahora va a ser todo lo que tiene que ver con integrales múltiples. ¿Ya? Y recuerdan que antes de ver integrales en diferencial, tuvieron que ver sumas de Riemann, y que de sumas de Riemann venía todo lo que es integrales. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a partir con un ejercicio de sumas de Riemann, pero ahora multivariable, y después vamos a irnos de lleno a resolver integrales dobles. Y estoy agregando a las últimas personas. Ya. El primer ejercicio es el que está acá. Nos dan un mapa de contornos y una tabla de valores para la superficie D. La superficie D va a ser, disculpen, la superficie D. ¿Qué onda? Sorry. La superficie D va a ser esta superficie de acá, esta superficie celeste. Y nos piden encontrar una cota superior y una cota inferior para la integral que representa esta superficie. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que, lo que nos están pidiendo finalmente es poder encontrar una integral o una suma de Riemann que va a representar por abajo y por arriba el máximo o el mínimo que podría tomar esta superficie completa. ¿Ya? Entonces, nuestra labor es encontrar cómo vamos a poder calcular esas integrales o cómo las vamos a poder representar. ¿Ya? Y nos dan ciertas particiones para poder hacerlo. Recuerden que teníamos particiones para ir viendo qué puntos me servía sumar, qué puntos me servía restar, y así un pequeño recordatorio. Yo antes tenía algo así, y en esta curva yo iba representando, viendo si es que hacía una suma por arriba, o si hacía una suma que todo el rato me quedara abajo. Algo parecido vamos a ver, pero esta vez tenemos tanto X como Y, por lo tanto ya no son solamente curvas, sino que ya voy a tener, en este caso, por ejemplo, un cuadrado. Ya, nos dicen que tenemos la siguiente partición. Esta va a ser la partición que está hecha en X, y esta es la partición que está hecha en Y, si se dan cuenta. Bueno, de hecho, en la tablita lo pueden ver un poco mejor. Ya. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la partición esta parte del 0, luego va al 1, al 3 medios, que si se dan cuenta está justo aquí, que es 1,5, y luego el 2. Y en Y tenemos directamente el 1, el 2 y el 3. Entonces, esta figura acá está dividida en subsecciones, que no sé si se alcanzan a ver las líneas punteadas, pero está dividida en esas secciones que representan las diferentes particiones que existen. Y además nos da esta tabla con algunos datos importantes. Estas tablas, si se dan cuenta, representan todas estas intersecciones. Nos dan cuánto valen estas intersecciones de acá. Por ejemplo, nos da la intersección del 0, 1, que en este caso 0, 1, que sería el 1 en Y. O sea, estos valores que están acá adentro son básicamente el valor que toma la función cuando estoy parada en ese punto. Y así lo pueden seguir viendo. Entonces, y también tenemos representadas las curvas de nivel para este. Ahí tenemos diferentes curvas de nivel hasta el 9. Y ahora vamos a ver para qué nos van a servir. Entonces, lo primero que yo quiero encontrar es un límite inferior. Y vamos a representar las particiones, y esto se van a dar cuenta ahora por qué. Vamos a decir que todas las particiones están representadas por esto, de manera genérica, 1, x de y. Por lo mismo, pero para los valores que están en y. J menos 1, y en j. Y esto para los valores de i igual 1, 2, 3, y los valores de j 1, 2. ¿Se entiende por qué quedan representadas todos los triangulitos? O sea, estos representan los rectángulos. De las particiones.
¿Se ve que esta multiplicación o este producto representa los subtriángulos o no lo notan? ¿No cachan por qué? ¿Alguien? Yo no sé por qué. Ya. Estos lo vamos a ver de esta manera. Vamos a decir que la partición está representada entre... Este va a ser el morado y esta es netamente una parte de definición. Y este lo voy a llamar el azul. ¿Ya? Entonces, sabemos que I puede tomar los valores de 1, 2, 3 en la partición que representa los X, es decir, en esta. Y el primer I va a ser 1, ¿cierto? Ese es el primer valor que puede tomar I. Entonces, este sería como X1 y este sería X0, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo esta notación es que en X, la primera partición que voy a tener va entre X0 y X1. Y esta es X0 y esta es X1. Y esta es X2 y esta es X3. Entonces, gráficamente, el morado, gráficamente X1 va a ser este de aquí, que es este. Y X0 va a ser el 0, que eso estaba con celeste. Entonces, lo que me está diciendo es que en la primera partición, o el primer rectángulo, va entre X0 y X1, que son entre 0 y 1. Y hacerlo exactamente lo mismo para I. Para I tenemos que, como parte en 1, este sería J1, o sea, I1, y este sería J-1. Entonces sería 0, I de 0. Y me voy acá, y yo sé que este es I0, I1, I2. Entonces, eso significa que la primera partición va desde el X0 a X1, sería entre el 0, o sea, entre el 1 y el 2, entre esta y esta. Entonces, este sería lo que yo voy a llamar como el primer rectángulo o la primera partición. ¿Se entiende la notación? Al final esto me dice entre qué valores está el rectángulo en el que me estoy fijando. Ya, pero estas partes es netamente como de formalidad, no es necesario que lo definan tal cual, pero sí que lo entiendan bien. Una pregunta, porque me pierdo un poco porque hay más datos en P1 que en P2. Ah, porque si te das cuenta aquí, con el rojo, si te das cuenta aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿cachai? Tenemos el 0, el 1, el 3 medios y el 2. Y en el otro solamente vamos a tener 3 puntos porque es el 1, el 2 y el 3. Y se generan solo aquí 2 espacios. Es porque nos definen que tiene que ser así. ¿Cachai? Si hubiese aquí un cuarto número, por ejemplo 4, significa que haría una partición por aquí. Y este sería un tercer espacio. Ya, perfecto, perfecto. Súper claro. Y de nada. Ya. Entonces, al final esa información como que uno no la tiene que, o sea, uno la tiene que ocupar nomás. ¿Cachai? Nos dicen, este triángulo está dividido en esos números. Estas son las líneas que se trazan para dividir el rectángulo. Perdón. Ya, y ahora que tenemos definido más o menos, tenemos que darnos cuenta cuál sería una suma o cuál sería una buena aproximación a algo que podría ser menor que el valor de la integral. O sea, yo voy a tengo que encontrar una partición inferior, o sea, una integral inferior, que sea menor que esta, que es la original. Y voy a tener que encontrar en algún momento una superior. Que me aproximen al final el valor real de la integral. ¿Ya? Entonces, la representación de esta integral, sabemos que, ¿recuerdan cómo se hacían estas sumas para ver cuándo era inferior, cuándo era superior? Vamos a hacer la multiplicación entre un f de x, y por dA. Ya, y esta parte es un poco más compleja, que es la definición de la suma de Riemann de una suma inferior.
Si es que yo voy a ir generando la suma de Riemann a partir de la definición de las particiones, siempre voy a tener que tomar un punto en la función. ¿Ya? Y en este caso eso se va a ver definido por tratar de calcular esta área. Entonces, ¿cuál es el punto más pequeño que yo puedo identificar, por ejemplo, en este cuadrado? ¿Cuál es el punto más pequeño para realizar una aproximación? ¿El lado izquierdo? Y sería este puntito acá, ¿cierto? Sí. Ese sería como el valor más chiquito que puede tomar ese cuadrado. Y este cuadrado de acá, por ejemplo, el mismo, ¿cierto? Siempre el punto más bajo que pueden tomar los rectángulos van a ser su punto inferior izquierdo, ¿ya? Y ese va a ser el valor mínimo que puede tomar la función, y a ese le vamos a llamar m de ij, ¿ya? A ese puntito que representa el valor más pequeño de cada rectángulo, de cada partición, le vamos a llamar m de ij. Entonces, el punto representante que vamos a utilizar, recuerden que siempre tomamos un punto representante de la partición, va a ser este MIJ. Y esto lo tenemos que multiplicar por el área. Y en este caso, de manera genérica, sabemos que el área va a ser justo lo que calculamos arriba, o lo que vimos arriba, que es el primer punto de la primera línea en X menos la segunda línea en X, o sea, perdón, la segunda menos la primera, por esto de acá. Ahora les voy a explicar bien cómo pueden verlo. Aquí le puse I y J. Y este es J menos 1. Entonces, esto de acá estaría representando de cierta forma el área, y este sería el punto representativo, que es el punto más chico que tienen las particiones, el punto más pequeño de las particiones. Y esto sabemos que como es una suma de Riemann, tenemos que considerar que va desde J igual 1 hasta 2, y desde I igual 1 hasta 3. Ahora, ¿ven que esto de aquí representa el área? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Porque básicamente lo que hace es decir, si es que me fijo, por ejemplo, solamente en ese me está diciendo la línea de XY, que esta es XY, menos la línea de XY menos 1, que es la línea anterior, por la línea de IJ menos la línea de IJ menos 1. Y estoy multiplicando la restante de estos dos y la restante de estos dos. Entonces, eso me agarra todo ese rectángulo al tiro. Y el punto representativo que va a ser el punto más chico. Entonces, ahora ya podemos calcular... ¿Cómo? ¿Alguien me dijo algo? Tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, es que, ¿puede explicar como en palabras simples qué es lo que está pasando? Porque ahora intenté como entender el concepto de todo el ejercicio y ¿Ya? de verdad como que estoy cachando cero. Así Ya. intento hacer, pero exploto. Así Ya, literal. tranquilo. No, partamos de nuevo, mira. Lo que nos piden hacer es encontrar como una especie de aproximación del valor real de la integral que representa esta cosa acá, esto enorme, ¿ya? Que represente como ese cuadrado. Como si tuviéramos que poner una integral que represente ese cuadrado, que yo la aproxime. O sea, que yo encuentre una integral más chica y una más grande. Si encuentro una integral que sea más chica y una integral que sea más grande, entonces sé que la integral real va a estar entre medio de esos dos números. ¿Se capta hasta ahí, cierto? Ujú. Ya, pues, entonces, lo que yo voy a hacer para encontrar una integral más chica es que tienen que recordar la definición de las sumas de Riemann, ¿ya? Y las sumas de Riemann, que recuerden que es de donde vienen las integrales, siempre me decían, aquí lo voy a hacer de nuevo el dibujito con las curvas, ¿te acuerdas que antes teníamos en diferencial, nos dibujaban una curva como esa, y nosotros podíamos decir que teníamos una suma de Riemann inferior cuando imaginábamos que habían muchos pedacitos por aquí que iban por debajo, ¿cierto?
¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Ya, pues. Y también teníamos una suma superior, que era la que iba un poquito más arriba, siempre tenía un cachito más arriba. Ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ya no lo estamos haciendo solamente con el área abajo de la curva, sino que lo estamos haciendo con esta área en el espacio. Y cuando hacíamos esto de acá, nosotros tomábamos un punto que era representante, un punto que era el representante, que era como la partición, ¿ya? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que para calcular, para ir sumando como estas pequeñas áreas de aquí, porque voy a sumar esta, más esta, más esta, más esta, más esta, la suma de todo eso debería darme el área total. Pero el punto representante que voy a usar para encontrar como una suma inferior va a ser el punto más chiquitito que tiene cada rectángulo. ¿Cachai? Entonces voy a ocupar el punto más chiquitito como representante de todo el conjunto. O sea, este de aquí va a representar todo este rectángulo. Entonces, sí o sí, el resultado que encuentre va a ser más chico que el real, pues, que el original. Pero después, cuando haga una suma superior, el punto que yo voy a elegir para representar todo el rectángulo va a ser este de aquí. Y, por ejemplo, para este de acá voy a elegir este de acá. Para este rectángulo de acá voy a elegir este de acá. Entonces, tomo como representantes esos números, como si yo solamente tuviera que tomar ese punto, y voy a encontrar entonces una aproximación por abajo y una aproximación por arriba. Y ahí voy a encontrar cuál va a ser un valor aproximado de mi integral como real. Que la real siempre va a ser todo esto. ¿Se cacha? ¿Un poco mejor? No, sí, el tema del planteamiento, el modus operandi que hay que hacer para eso. Era mi Ya, duda pues, más que nada. entonces, lo que vamos a hacer es, olvídate de estas formalidades que pueden confundir un poco, ándate directamente a cómo vamos a calcular esta como inferior, ¿ya? Como, esto es lo que tienen que saber, cómo voy a calcular esta suma de Riemann que representa una cota inferior. Y siempre es, elijo un punto y calculo el área. Y en este caso, el área la vamos a calcular como por cada partición, esto por esto, ¿sí? Eso por eso, por el punto representante. Y eso lo vamos a hacer para cada una. Voy a calcular esto, por el punto representante. Ese es como el desarrollo que tenemos que hacer. Ahí entendí muy bien. Gracias. Entonces, esta suma me quedaría finalmente como, ¿cuál va a ser el punto representante de, lo voy a hacer así, del 1? Del 1. ¿Cuál es mi punto representante? ¿El 1 o no? ¿Cuál es, en verdad, 0,1. al final lo que voy a necesitar? Entonces va a ser la función en el 0,1, ¿cierto? Ese va a ser el punto representante, por el área. Y el área de ese es 1 por 1. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí. Ya. Entonces me queda eso por 1. Más. ¿Cuál va a ser mi segundo punto representante? Ya tengo esta, chao. Ya no la ocupo más. ¿El 1,1? Exacto. El 1,1, este de 1,1 por el área. Y en este caso, ¿cuánto va a ser el área de este chiquitito de ahí? De este. Recuerden que este punto de acá es 3 medios. 3 medios menos 1 es 0,5. Y esto es 1. Entonces el área es 0,5. Esta es 0,5. O 1 medio le voy a poner. Más. El tercer punto que voy a ocupar como representante
Este ya lo hice. Es este puntito de aquí, ¿cierto? Que es el 3/2,1. Y después lo voy a multiplicar por el área. Esto mide 0,5 y esto mide 1. Entonces me quedaría el f de 3/2,1 por el área, 1/2. Más, vuelvo arriba, veo el dibujo y el siguiente punto que voy a utilizar va a ser ese de ahí, que es el 0,2 por el área, que ya sé cuánto es el área de ese, que vale 1. Entonces me queda f de 0,2 por 1. Más, les voy a spoilear los últimos dos, pero saben que siempre tomamos el punto más pequeño de la función y lo multiplicamos por el área. Y el último nos queda desde el 3/2,2 por 1/2. Ya, ¿se entiende esa suma? Esa va a ser la suma inferior. Esta va a ser mi aproximación inferior. Y esta suma entonces nos daría, estos puntos de acá nos lo entrega la tablita. Por ejemplo, este de 0,1 es 1. Y voy a reemplazar estos mismos puntitos que solo me está entregando la tabla. ¿Ya? Entonces, reemplazando, voy a obtener esta suma, que es una aproximación inferior, va a ser igual a 1 más 3/2 más 19 partido en 8 más 2 más 4 partido en 2 más 23 partido en 8. Y eso va a ser igual a 47 partido en 4. Ya, esta va a ser la suma que representa una integral que es inferior o una cota inferior a la original. Y ahora, ¿cómo harían entonces la superior? Digamos ustedes, de hecho la voy a escribir acá para que sea más fácil todavía. Voy a escribir la suma que va a representar la superior. ¿Cuánto sería? Vayan diciéndome ustedes. Como de... Sería del 1,2 de esa del primer cuadrito. Exacto. Entonces el primer representante es el 1,2 por el área. Pues siempre vamos a considerar el área. Más. Voy a borrar esto aquí. La superior, entonces, ese sería este punto. Ahora me voy con el punto que representa el mayor valor de la segunda partición, que en este caso sería el 3/2,2. 2 por 1/2, que es el área de ese, que ya calculamos la área. Ahora vamos con el del 3, que sería el 2,2 por 1/2, más, estos puntos negros son los que estoy tomando, por si acaso, este de acá, que sería el 1,3, sería f de 1,3 por 1, más este de acá, que es el f de 3/2, de 3/2,3 por 1/2. Estoy regando encima, pero no importa, voy a borrar eso. Y por último, más f de el 2,3 por el área de ese, que es 1/2. Y ahí tendría una suma superior. ¿Por qué? Porque estoy tomando el mayor valor que tiene la función y lo estoy multiplicando por el área. Antes tomé el menor valor que tiene la función. Y esto nos va a dar 87 partido en 4, ¿ya? Recuerden que aquí lo único que tenemos que hacer es
Por ejemplo, este f de 2,2 es lo mismo que este de acá. No, ese no es el 2. Es lo mismo que este de acá. ¿Sí? En la tablita nos va dando los valores para reemplazar. Por lo tanto, ¿cómo? Lo que nos da son volúmenes, ¿verdad? ¿O no? Son, claro, si es que tuviese la función y pudiese reemplazar x e y, es el valor como de la superficie. Como que esto, si tuviera 3D hacia arriba, como que si esto fuera, no sé, así, y tuviera 3D, entonces nos estarían dando como el valor de la profundidad. ¿Se entiende? Entonces, multiplicar la coordenada por el área, nos da la profundidad en pocas palabras. Algo así. Claro, al final lo que estamos haciendo es como sacando este pedacito acá, como este punto, esta línea, ¿cachai? Como aquí, Ya, perfecto. esto de acá. Estamos sacando pequeñas áreas. Y en algunos casos estamos tomando áreas grandes y en el otro caso estamos tomando áreas chiquititas, o sea, superficies chiquititas, volúmenes. Y claro, pues al final estos que están acá adentro son los valores de Z. Por último, entonces tenemos que el valor de la integral real de D, que podría ser, por ejemplo, la cara de un cubo, está entre 87 partido en 4 y 47 partido en 4. Ese sería el valor real de la doble integral de la superficie. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O les quedó dudas con este ejercicio? Una pregunta rápida, de la mano con lo que pregunté antes. Entonces, lo que nos da son algo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, el 87 partido en 4. No, el 87 partido en 4 sería como el volumen de la superficie. Ah, ya, perfecto. El volumen como si fuera un cubo del cubo completo. Ya. Ya. Recuerden que la integral del área es igual al volumen. Siempre la integral del área de 1 es igual al volumen. Ya. Entonces, bueno, según yo, este es el ejercicio más difícil porque es un poco más abstracto. Yo por lo menos jamás he visto que lo pregunten en una prueba, en un control ni nada. Ya, este es como un poco más teórico nomás. De hecho, muchas veces multivariables ni siquiera alcanzan a pasar particiones porque se asume que lo saben por diferencial. Esto es como lo mismo, pero con una dimensión más. Entonces, vamos con la pregunta 2, que esto ya es un clásico de preguntas. Realmente un clásico, que lo van a ver sí o sí siempre. Nos dicen, plantea una integral que permita calcular el volumen del sólido, S, que está limitado por las superficies. Es decir, S va a ser como de cierta forma la intersección o la superficie que queda atrapada entre estas dos superficies. ¿Ya? Lo que queda atrapado entre estas dos va a ser el volumen de S. O sea, esto va a ser S. Lo que queda atrapado entre las dos. Lo primero que yo recomiendo para hacer este ejercicio es poder visualizar las superficies que estamos haciendo. Hay gente que no lo hace, pero yo creo que es muy importante para captar las restas y todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué es esta primera superficie? ¿Qué es? ¿Una esfera? ¿Ya? Centrada en el 0, 0 y de radio. ¿Qué radio tiene la esfera? 2. Exacto. Recuerden que este 4 es 2 elevado a 2.
Entonces, la primera esfera sería una esfera sentada en el 0, 0, una cosa así, pero no tan fea, algo así. Voy a poner este por aquí. Y la segunda cosa, ¿qué es? La segunda superficie. Lo mismo, pero desplazado en Z. Ya. ¿Hacia dónde me desplazo? Hacia arriba. Exacto. Entonces, el centro de esta esfera va a ser el 0,0,2. Entonces, hoy qué feo. Se supone que es igual a la de abajo porque también tiene radio 2, pero en este caso está más arriba, entonces me quedaría algo así. ¿Se entiende? ¿Se ve más o menos el dibujo? Al final sería como dos esferas sobrepuestas, que se alcanzan a tomar por este cachito de acá, que si sacamos sería como una cosa. Algo así. Estamos sacando como una especie de limón así. Claro, exactamente, el limón. Le voy a poner limón. El limón que es justamente la intersección entre las dos esferas. De hecho, no, sí, ahí se los voy a mostrar. Al final de la clase se los voy a mostrar para que en GeoGebra lo vean mucho más bonito. Pero es ese espacio que queda justo ahí en medio. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la superficie de la cual queremos sacar la integral, que es esta S, vamos a empezar a plantear cuál va a ser la estructura de la integral. Yo sé que sí o sí es una integral doble de alguna función. Ya. Y cosas que tienen que ver desde el inicio. Siempre que yo tenga algo de este tipo, esta función que está acá al medio va a ser de cierta forma la altura, va a representar la altura de la superficie. Es decir, en este caso, ¿cómo puedo calcular la altura de la superficie? O sea, la altura del limón, de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí. ¿Cómo calcula esa altura? Sería la resta como de las curvas, que en este Exacto. caso sería una circunferencia. La resta de las superficies. ¿Sí? Esa va a ser la altura al final del limón todo el rato. Pues. Me muevo desde esta superficie de aquí hasta esta de aquí. Todo el tiempo me muevo entre estos dos puntos. Esa va a ser la altura. ¿Ya? Y ahora que, de cierta forma, cuando yo decidí sacar la altura, es como si yo llegara e hiciera que esto se volviera plano. ¿Ya? Ahora voy a decir que voy a mirar el limón desde arriba. ¿Por qué? Porque yo al escribir la altura aquí, ya no tengo que trabajar más con esto. Me olvido de que estoy trabajando en 3D. Entonces, recuerden, paso 1, sacar la función g de x, y, que va a ser la altura. Y paso 2, se olvidan de que están trabajando en 3D. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar solo en 2D. Vamos a simplificar automáticamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo al representar la altura ahí adentro, automáticamente digo, ya no estoy trabajando con superficie, sino que estoy trabajando en 2D. ¿Y cómo se vería mi limón desde arriba? Díganme ustedes, si es que yo trabajara en un plano solo, x, y. X, y. Imagínense que ustedes llegaron y aplastaron aquí. Esto lo aplastaron o lo miran solo de arriba. ¿Qué Vale, ven? estoy un poco confundida. Si puedes mostrar como el enunciado. Es calcular el volumen de limón. Eso es. Ah, pero no estamos trabajando como con integrales triples entonces, si No. tenemos x, y, z. No. Estamos trabajando con integrales dobles. Esa es una confusión típica, pero no. Integrales dobles. O sea, que, claro, lo que pasa es que el profe lo que hacía era como
Dice como pongan como una variable entre dos números, después como otra variable la función de la otra, y después la última la función de las otras dos. Entonces, como que eso Ya, era como lo que hacíamos todo el tiempo. Ya, eso Eso es lo como pueden nuevo. hacer cuando esto es lo mismo, es equivalente a hacer la triple integral de 1. Cuando ustedes deciden poner esas entre estos, ¿sí? ¿Ya? Ya, se puede escribir de estas dos formas, pero en este caso el profe me pidió que lo hiciera de esta forma, Ya. ¿ya? O sea, Ya, súper. ese g de x, y, entre comillas, sale de esa primera integral con 1. Exactamente, pues al final Ya, perfecto. esto está representado por esa, porque al final, si se dan cuenta, representa esto entre qué se mueve z, ¿cierto? Sí, Y ya, z se mueve justamente entre las dos funciones, pues, entre estas dos alturitas de acá. claro. Sí, Muchas gracias. esta forma de expresarlo es equivalente, pero yo en general recomiendo la de arriba. ¿Por qué? Porque tienen que integrar menos, ¿ya? Pero si a ustedes les parece más cómodo la de abajo, igual les debería resultar hacerlo. Esta forma va a ser como un ojo, ¿no? Entonces, entre comillas. ¿Cómo no, po? ¿A qué te refieres? Ah, no, pues. Está como el limón aplastado, me refiero, como... No. O sea, es un limón si lo ves de aquí, pero imagínate, son dos esferas sobrepuestas. Es una circunferencia, ¿no? Exacto. Claro. De hecho, ya voy a sacarlo. ¿Están viendo mi pantalla? Ujú, ¿Sí? ¿GeoGebra? ¿Ven GeoGebra? sí. Ya, súper. Si se dan cuenta, aquí, bueno, grafiqué exactamente las dos funciones, y si esto yo lo miro así, claro, es un limón, pero si yo lo miro de arriba, es una perfecta circunferencia. Pero la que estamos sacando no tiene radio 2. No, no tiene esta intersección de acá, Es ¿cierto? menor. Sí. Es importante que se den cuenta de eso. Pero se ve como una, de hecho ahí, no sé si se alcanza a ver. Está Quizá como desde el otro lado se ve más. por el verde, no, se ve menos. No, tampoco. Ahí, ¿ya? Pero va a ser esa chiquitita de ahí. Entonces, se ve que va a ser justo esto de acá. Y ahí se ve la línea de esto. O sea, si yo veo solamente esta superficie que es la intersección de las dos, o este globito que contiene las dos, esta va a ser el máximo radio que va a tener esa circunferencia, no va a ser 2. Ya, entonces voy a volver a compartir pantalla de aquí. Ya. ¿Se ve mi pantalla o todavía no se ve? Creo que todavía no. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá, si es que lo vemos desde arriba, va a ser una circunferencia. ¿Ya? Pero no va a ser exactamente de radio 2 por lo que vimos antes, porque estas se juntan en una parte más pequeña que si fuera 2. Entonces, al final la estructura general siempre de estas funciones va a ser la altura y aquí entre que se mueve x y entre que se mueve y. Y esta la vamos a sacar. Y esta la vamos a sacar mirando este circulito de acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Al final lo que hicimos, a diferencia de lo que hacían con el profe, es quitar una variable más, porque esa variable está implícita en G, que es básicamente lo mismo que hacían antes, pues, ver entre qué variables se mueven. Entonces, sabemos que G de X, Y, va a ser igual a la resta de las dos funciones. ¿Cuál va primero? ¿Qué resta va primero? O sea, ¿qué superficie va primero? ¿La naranja o la azul? ¿Cuál de resto a La cuál? azul. La celeste menos la naranja. ¿O no? Exacto, la celeste menos la naranja. Entonces g de x va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 menos toda la otra, que en este caso es
Oh, se me perdió. X cuadrado más y cuadrado. Ah, ahí fallé. Me equivoqué en algo chiquitito, chiques. Está entre esas dos, pero antes de hacer eso vamos a poner x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Y la otra es x cuadrado más y cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual 4. Lo que voy a hacer para que sea fácil ver al final el movimiento de estas dos, voy a ver cómo se mueve entre estas dos. Lo que tendría que hacer es despejar z, porque al final voy a ver entre qué números o entre qué superficies, entre qué ecuaciones se mueve z. Entonces z, en este caso, es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y todo esto en raíz. Y este z es igual a en este caso es 2 menos esta misma raíz. Y ahora sí hago la resta de las funciones. ¿Por qué? Porque sé que esa resta de las funciones representa... Pero vale, ahí con la naranja estaréis tomando como la rama negativa y con la azul la positiva, ¿no? Sí, se podría considerar así, pero como son restas, independiente de que, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, si esta estuviera arriba, sería exactamente el mismo área. ¿Se entiende? Sí, sí entiendo, pero me refiero a que porque tú cuando despejaste Z, eso te entregaría como dos ramas, la positiva y la negativa. Más Entonces, menos. como como que hay que restar la que es con la que es, ¿o no? Como que aquí estaría tomando las dos positivas y tendrían que ser con signos contrarios. En este caso, no necesariamente, pues, a ver, espérame, deja verificarlo bien. Tengo la de arriba. Despejemos la completa, pues z cuadrado menos 4z más 4 igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. No, mala idea, lo hice mal aquí. Ahí sí. Y esto en raíz y me queda z menos 2, z igual. Sí, efectivamente, toda la razón. En este caso estamos considerando, como aplicamos raíz, es más menos, pero de la rama celeste, esta era el celeste, ¿no? Sí, pero de la rama celeste estamos considerando el casco superior, y de la rama naranja consideramos el casco inferior. Este de acá. Este. Inferior. Ahí sí. Toda la razón. Me había saltado ese paso. Como que lo hice antes y llegué y lo asumí y ahora no expliqué eso. Ya, y ahora sí tenemos que G va a ser la altura y la altura es los rangos en que se mueve la variable Z. Entonces los rangos en que se mueve... ¿Vale? Entonces el azul sería z igual a más raíz de 4 menos x. Menos Sí, y. exacto. No, menos. Ahí. No, ahí le puse más menos para que recordaran que cuando aplico raíz siempre me queda más menos la raíz. Ya. Entonces veo entre qué valores se mueve z, y z se va a mover entre 2 menos raíz de... No, perdón, esta era la segunda. Era la azul menos la celeste. Entonces me queda raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos
2 menos raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Se ve que z está entre esos dos? ¿Se ve que z está entre esta expresión de acá y esta expresión de acá? Sí. Ya. Súper. Entonces ya tenemos cuánto vale g. Ahora nos queda ver entre qué valores se mueve x e y. ¿Cómo puedo sacar, primero que todo, cómo puedo sacar el punto en que corta? Voy a borrar esto aquí. ¿Cómo puedo sacar el punto en que está cortando z a esta intersección? Hoy borré el... ¿Cómo? O sea, Pero habría que igualar las ecuaciones, ¿o no? Exacto. ¿Por qué? Porque voy a encontrar la intersección. Voy a encontrar estos puntitos de intersección que me va a decir en qué punto está cortando z. ¿Sí? Entonces voy a igualar. Voy a decir que la celeste, lo voy a poner así, voy a decir que la celeste sea igual a la naranja, y ese va a ser el punto en que se intersectan. Ese va a ser el z de intersección. Entonces, digo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a más z menos 2 al cuadrado. En el punto en donde eso sucede es donde se intersecta la función y va a ser el z que representa la altura de esa intersección. Esto se va con este, entonces me queda z cuadrado igual z cuadrado menos 4z más 4. Este se va con este y me queda 4z igual 4. Z igual 1. Ya. Entonces, en este dibujo de acá, vale, nosotros no podemos asumir eso como simetría. O sea, como porque tiene el radio 2 y el centro está en 2 y el otro en sí, 0. de hecho, si es que lo explicas bien y lo justificas bien, sí. Puedes decir que por simetría sabemos que la intersección es en 1. Y como en este caso son dos esferas, es fácil de ver. Pero de repente van a tener como un elipsoide que es más achatado, y en ese caso no les queda otra que igualar las funciones para la intersección. Vale, ¿y por qué dio solo 1 y no 1 y menos 1? Porque es el z, es la altura. Es la No es altura. como x, y. Ah, pensé que estaba ahí. Ah, ok. Estoy sacando ¿cuál es este punto de acá? ¿Esta línea? Ah, ok, esta ok. Y intersección. con eso tendría que sacar después Entonces ahí lo ya, en X. ahí ya puedo tener toda esta información, pues, porque yo sé que Claro, es la curva de nivel z igual 1. claro. Entiendo. Entonces sabemos que z vale 1. Por lo tanto, si vuelvo ahora a dibujar todo en mi plano, lo voy a dibujar de nuevo el plano. El plano. Yo sé que esto va a ser un círculo. Y de esto ya puedo llegar y reemplazar. Puedo llegar y reemplazar acá, en G. Aquí no les anoté cuánto valía G de X, Y. De manera mucho más simple, donde dejé G. Ahí está. 2 factor de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos 1. Así. Ya. Y ahora sé cuánto vale Z, puedo llegar y reemplazar en cualquiera y voy a obtener al tiro la función. Porque si sé que Z vale 1, entonces esto es como sacar la curva de nivel. Esto es igual a sacar la curva de nivel. Más Z cuadrado igual 4. Esa era la ecuación inicial. Pero yo sé que Z vale
1. Esto lo pueden hacer en cualquiera de las dos superficies, porque como sabemos que en Z son iguales, o sea, en Z igual 1 son iguales, entonces puedo hacerlo en cualquiera, igual a 3. Entonces, esta va a ser la ecuación que representa el círculo, ¿lo ven? ¿Ven que con Z igual 1, esa va a ser la ecuación de este circulito? Sí. Ya. Y ahora ya puedo entonces tomar cuánto va a ser los valores de Z, y los valores de Y y los valores de X. Recordemos que este es X y este es Y. Y aquí queda a criterio ustedes, si quieren hacer de Y a de X o de X a de Y. ¿Ya? En este caso, bueno, ¿cómo le quieren hacer? ¿De X a de Y o al revés? ¿De Y a de X? Yo lo voy a hacer de Y a de X y ustedes vayan comprobando que lleguen al mismo resultado. Aquí estoy escribiendo G, solo para después poder reemplazar mejor. Menos 1 y todo esto por 2. Recuerden, ustedes eligen si lo hacen de Y a de X o de X a de Y. Y recordar, siempre recordar, el último que yo escoja, que es X, siempre se tiene que mover entre constantes. Y si ese se mueve entre constantes, entonces, ¿entre qué valores se mueve este de aquí? Entre funciones. ¿Ya? Si es que ustedes llegan a representar una integral en que esta última integral se mueva entre funciones, entonces lo hicieron mal. Siempre el último tiene que moverse entre constantes, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, yo en este caso elegí que Y se iba a mover entre funciones y X se iba a mover entre constantes. Ya. ¿Cuál es el radio de este círculo? ¿Raíz de 3? Raíz de 3. Raíz de 3. Este de aquí es menos raíz de 3. Y díganme ustedes, ¿entre qué funciones se mueve Y? Sabemos que Y va a ir todo el tiempo, desde este punto hasta este punto, desde este punto a este punto, desde este punto a este punto. ¿Sí? Y esta de acá abajo representa, podemos despejarlo aquí, me queda Y igual 3 menos X cuadrado y me queda más menos. Esta de aquí abajito representa menos raíz de 3 menos X cuadrado y la de arriba representa Y igual. Entonces ya tengo las funciones entre las que se mueve Y. Siempre va a ir desde la curva de abajo hacia la curva de arriba. Entonces este de acá, Y siempre se va a mover entre menos raíz de 3 menos X cuadrado hasta raíz de 3 menos X cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Y díganme entonces, finalmente, X, ¿entre qué valores se mueve? X siempre va desde aquí hasta acá. Entonces es desde Menos raíz de 3 a raíz de 3. raíz de 3 hasta raíz de 3. Y esa sería entonces la integral. En este caso no nos piden calcularla, nos piden solo plantear la integral. Entonces, como recordatorio rápido, sabemos que lo de aquí es la altura, o entre qué valores se mueve Z. ¿Entre qué valores le voy a poner A y B? Es entre qué valores se mueve Z. Y lo de acá va a ser la función que representa el plano en 2D. Y esta va a ser las constantes en las que se mueve este plano en 2D. ¿Ya?
Y ahí ya tienen todos los pasos. Y esa va a ser la integral final. ¿Dudas con, no sé, los valores entre que se mueve x e y o lo que sea? ¿No? No, todo bien. Y entonces pasemos rápido al último ejercicio, que es bien cortito. Nos dicen, calcule, literalmente. Vamos a calcular el valor de esta integral. Nos quedan 10 minutitos, así que alcanzamos justo. Ya, y nos entregan esta integral de y a dx. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué es lo primero que harían viendo esta integral? ¿A alguien se le ocurre? O sea, como integrar nomás, ¿o no? ¿No se Sí. puede? Ojo, que primero nos dicen que tenemos que integrar de y. O Eso sea, es tomamos X como constante, ¿no? equivalente, y ahí. ¿Cuánto es esa integral? ¿Saben integrar eso? Buena pregunta. Hubiesen partido y se hubiesen detenido inmediatamente. Se puede hacer una sustitución de 1 partido por i, ¿o no? ¿Ya? Esa sería una opción. Pero les tengo una opción más fácil que esa, que sería integrar esto. ¿No sería más fácil partir integrando eso? Y considerar i como una constante por ahora. Igual sí. También. Cierto, ¿cierto? Eso sería una opción mucho más rápida. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser invertir los órdenes de integración. ¿Ya? ¿Y saben cómo invertir órdenes de integración? Paso 1. Voy a ver la curva que representa de y, o sea, y x. X. Porque no es llegar y dar vuelta a esto, porque si yo doy vuelta a esto, me estaría quedando una función en la última. Y yo les acabo de decir de que nunca me pueden quedar funciones en la última integral. Entonces, lo que yo voy a hacer es representar la curva que me da ese x y ese y. En este caso me están diciendo que y se mueve entre raíz de x y 1, ¿cierto? Y yo sé que raíz de x y 1 sería algo más o menos así. Esta de acá es raíz de x. Y el 1 supongamos que está acá. Entonces, ese pedacito de ahí. Y me están diciendo que x se mueve entre 0 y 1. O sea, y se mueve así. Y se mueve así. Y x me están diciendo que se mueve en todo este pedazo de acá. Entonces, si yo quisiera invertir los órdenes de integración, ¿cómo lo harían? Voy a poner Sería entre qué valores se mueve x. y cuadrado y 1, ¿no? Exacto. En este caso, x se está moviendo entre... no, pues ahí te faltó una pequeña cosita. Se mueve entre 0 e y cuadrado. Ah, sí, 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 cierto. Porque se mueve en este espacio de aquí. Desde acá, desde que x vale 0, hasta que topa con esta curva de acá. Entonces, si yo lo doy vuelta, sería como que x va desde 0 hasta y cuadrado. Pero mucho ojo con eso, porque si yo leo eso, podría decir que también es esto de acá. Podría decir que x se está moviendo también en este espacio, y eso no es cierto. ¿Cómo puedo hacer que eso no ocurra?
verificando bien los límites de y. Yo le voy a decir, ok, entre 0 e y cuadrado es como que me moviera en toda la curva. Pero si yo le digo, es solamente la curva que va desde el y igual 0 hasta el y igual 1. Y ahí ya tengo listos mis límites de integración nuevos. Ahí ya sé que va a ser la doble integral entre 0 e y cuadrado, e y se mueve entre 0 y 1. Y ahí sigo representando este pedacito de acá. Y la función era seno de x partido en y, y ahora es de x de y. Vamos a verificar que lo que hicimos efectivamente haga más fácil la función. Voy a partir haciendo esto. ¿Cuál es la integral de seno de x partido en y de x? ¿Cuál es esta integral hasta aquí? Coseno de x sobre y. Es, Pues evaluado entre 0 y cuadrado. sí, pues, pero no evaluamos todavía, entonces sería coseno de x partido en y por, 1 sobre y. no sé por qué tengo escrito menos y. A ver, dame un segundo. Sí, pues para que la derivada de coseno sea seno positivo, tiene que tener un menos, ¿no? Sí, pues, pero sería menos y. No, 1 partido en y. No entendí por qué. Claro. Porque podemos hacer una sustitución simple, pero en este caso, bueno, podemos considerar qué pasa si estuviera el 2x adentro. No, un medio. Voy a ponerlo como un medio. Y partido en 2. Seno. No. Voy a hacer esto. Coseno de x partido en y, seno. Seno de x partido en y, y esto es mucho más fácil de integrar que la que teníamos antes, y esto voy a darme el tiempo a hacer la sustitución, después van a saber automáticamente cómo les van a quedar las funciones. Entonces voy a decir que u es igual a x partido en y, que en este caso, no voy a dejarla ahí, pero recuerden que y se considera una constante. De u, ¿cuánto sería? 1 partido en y, ¿cierto? De x. Entonces, cuando yo vuelva a reemplazar, me queda seno. ¿Me equivoqué en algo? Algo estoy haciendo malo, ¿no? No sé dónde sale el menos, la sustitución está bien ahí, pero el menos como que no sé dónde aparece. O sea, el menos viene como de la antiderivada del Sí, porque es Ah, verdad. Sí, seno. pues. menos coseno. Sí, Lo yo que no, estaba yo haciendo no había es menos cachado coseno. de dónde salía el y no Porque 1 sobre y. No, pero está bien. Menos, sí, ahí está. Es menos coseno, pero en este caso me debería quedar. No, aquí me equivoqué. Creo que sí es 1 sobre i. No, pero es que ahí estamos derivando. Oye, me confundí. No, no, está bien. No, está Sí, bien, No, está sí, bien, está está bien. bien, es por Es i. i. Sí. Es i. Es que si deriváis ese te va a dar lo de abajo, po. Sí, po. Esa es como más. Sí. Sí. Ya, ahora sí. Sorry, tuve un momento de como poca lucidez. Entonces, ahora sí nos quedaría esto respecto de i. Y ya esta es súper fácil. Y está evaluado entre 0 y x cuadrado. Entonces me queda 1. ¿Y cómo me quedaría lo que está dentro? Evaluado entre x cuadrado y 0. Perdón, y cuadrado. ¿Cómo me queda eso?
Menos coseno de i por i. Menos i por, claro, coseno de i. Más i. Sí. Y todo esto lo tengo que ahora derivar, o sea, integrar respecto de i. ¿Cómo integra esto? Por partes. Por partes la primera, bueno, la segunda es fácil. Esta ya sabemos, la voy a dejar a 500, que nos va a dar i cuadrado partido en 2. Y la segunda lo puedo hacer por partes. Por partes, ¿recuerdan cómo se integraba por partes? En este caso, i tendría que ser igual a u y coseno a b, ¿o no? Ujú. Entonces, les voy a escribir rápidamente esto. Porque ahí, una vaca sin cola vestida de uniforme. No sé si ustedes se lo aprendieron así, yo me lo aprendí así. Voy a elegir una para integrar y una para derivar. Obviamente la que voy a derivar en este caso va a ser i, porque así la hago desaparecer. No tendría sentido hacerlo al revés porque le estaría subiendo el grado y lo que yo quiero hacer siempre que integro por partes es bajarle el grado. Entonces voy a decir que u es igual a menos i, de u va a ser igual a menos 1, de b es igual a coseno de i. ¿Y cuánto es la integral de coseno? Menos seno. Seno Ah. de i. Eso seno. Sí, menos seno. O sea, seno. Entonces, me quedaría menos i por seno de i por la integral, o sea, menos la integral de b, que en este caso es seno de i, por menos 1. Entonces aquí, en vez de ponerle menos 1, le voy a poner más de i. Y esto más ese i cuadrado partido en 2 al final. Esto es igual a menos i por seno de i más. ¿Cuánto es esa integral? Seno de i por i. O sea, seno de i respecto de i Menos coseno. menos coseno de i. Y todo esto más i cuadrado partido en 2. ¿Qué es lo único que me estaría faltando? Evaluar. ¿Límite? Evaluar entre 0 y 1. Ya, y ustedes tienen que saberse cuánto valen los senos y los cosenos. Pero en este caso la de 0. La de 0 es fácil, entonces nos va a quedar el final, evaluando y todo, deberían llegar a 3 medios menos seno de 1 menos coseno de 1. Ese sería el resultado final de esta de acá. ¿Dudas? ¿Dudas, chicas, en este caso? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué no? Y esa sería la ayudantía de hoy. Recuerden repasar harto diferentes integrales. En este caso les van a aparecer muchas integrales trigonométricas. Y para los casos de sacar volúmenes, esas integrales que les van a dar van a ser súper fáciles. Todos van a ser x cuadrado, x, etcétera. Así que en este caso no se preocupen. Vale, ¿podrías mostrar el resultado un segundito, por favor? Sí, obvio que sí. Gracias. De nada. Voy a dejar. Y eso sería, chicas, cualquier cosa saben que me pueden escribir.